Para dar continuidad con el programa de seminarios, en esta ocasión le toca al compañero Yair hablar de su avance de tema de tesis, que en este caso le hacemos entrega del uso de la voz para que nos comparta su tema de tesis. Adelante, Yair. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre, como dijo la doctora, es Yair Alcántar. Y en este caso hoy vengo a darles mis avances de tesis con respecto al tema de diversidad y sinantropismo de arañas en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. El comité, en este caso los directores, es el doctor César Paule Quiñones y el doctor David Chame Vázquez, así como el comité tutorial es el doctor Alan Alfredo Zabalán Orzagaray, la doctora María Nancy Herrera Moreno y el doctor Marco Antonio de Sales Lara. Primeramente, sabemos que a nivel mundial existen diferentes ecosistemas a lo largo de y con diferentes características bióticas y abióticas, donde a lo largo del tiempo han creado diferentes ambientes y en este caso los ambientes urbanos que son los que se destinan con altas densidades poblacionales y con diferentes estructuras antropogénicas, ya sea edificios de gran tamaño hasta pequeñas viviendas. Y tendríamos que catalogar asimismo como un ecosistema más, que sería definido como los ecosistemas urbanos. En estos ecosistemas existen diferentes interacciones dentro de los mismos. De igual forma, debido a esta creciente de la población, han repercutido o creado diferentes disciplinas y en este caso una de ellas es la ecología urbana, en el que hace énfasis en el estudio de las interacciones entre los organismos y el entorno urbano, donde existen diferentes factores, tanto abióticos como bióticos, como he comentado, y donde existen diferentes diferentes microhábitats en los mismos, donde se pueden encontrar diversos organismos. Pero debido a estas interacciones, complicaciones y crecimiento de la población, existen ciertas alteraciones y transformaciones del entorno nativo, y en este caso es debido a la mancha urbana que va creciendo conforme la disponibilidad de recursos y la creciente de estos mismos, en donde algunos artrópodos han destinado y usado este tipo de microhábitats en las viviendas, ya sea en algunos grupos como son los miriápodos, que son los milpies y centpies, los dermápteros, que son las tijeretas, en el grupo de los insectos, los ortópteros, que son los grillos o chapulines, los blatodeos, que son las cucarachas, y entre otros muchos más, así como el grupo de arácnidos que constantemente vemos a lo largo de nuestra vida, que se encuentran de manera ocasional o frecuente en las viviendas, que son los alacranes, y en este caso vamos a hacer énfasis en el grupo de las arañas, donde pueden encontrarse en distintos lugares como plazas comerciales, parques, edificios, viviendas y otros muchos más. Algo importante a decir es que las arañas han sido capaces de colonizar diferentes entornos ecológicos a lo largo del mundo, yendo desde altas altitudes hasta zonas cercanas a la costera y de igual forma zonas acuáticas. Estas mismas pueden trasladarse o desplazarse de diferentes formas dependiendo de sus hábitos y su etología. Y estas mismas, algo que mencionar y importante indagar, es que tienen un papel bastante importante en lo que es el control de plagas en zonas tanto silvestres como nativas, silvestres y urbanas, perdón, como depredadores generalistas de diferentes artrópodos hasta grandes organismos. Pero debido a los procesos de urbanización, como comenté, muchos de ellos tienen efectos negativos y muchas especies tienden a colonizar estos tipos de entornos urbanos, donde los efectos más contundentes son por la contaminación, el drenaje, la desviación de recursos hídricos y fragmentación del hábitat a los alrededores de estas ciudades o zonas metropolitanas. Algunos organismos se adaptan dependiendo de su fisiología
a estos ecosistemas debido a lo que es la temperatura, humedad, disponibilidad de alimento y lo que es los microhábitats. Y algo importante a mencionar es el término de sinantropía. Pero ¿qué es la sinantropía? Pues es la capacidad de toda especie, ya sea de flora o fauna, de asociarse o colonizar estos ambientes creados por el hombre y que puedan llevar a cabo su ciclo de vida sin ningún problema. ¿Ok? Aquí vemos algunos ejemplos, como lo que he dicho, de los grupos de artrópodos y hasta pequeños mamíferos vertebrados, que son de menor tamaño, y hasta aves de gran tamaño, y entre otros grupos de animales. Muchos de ellos se encuentran disponibles alrededor del mundo debido a lo que es el traslado o las actividades antropogénicas de pues de estos factores creados por el hombre, donde las especies de fauna pueden llegar a encontrarse ya sea vía marítima, aérea o terrestre y trasladarse de un punto A hasta un punto B. La mayoría de las especies asociadas a los ecosistemas urbanos pues tienen estas costumbres de que son, bueno, esta dicha que son introducidas de otros países y muchas tienden a beneficiarse del alimento del microhábitat, ya que muchas de ellas son especies de gran tamaño a comparación de las nativas. Asimismo, estas mismas pueden encontrar disponibilidad de alimento, canibalismo, competencia entre las mismas y de igual forma entre el microhábitat que pueden asociarse dentro de las viviendas. Y lo que tenemos en Sinaloa de manera general es lo siguiente. En este caso en Sinaloa se enlistan un total de 31 familias, 82 géneros y 118 especies y otros trabajos se encuentran registrando 16 otras nuevas, donde muchas de ellas son introducidas, como he comentado. De las 31 familias, 5 familias son introducidas, 10 géneros y 11 especies que no se distribuyen de manera natural pues, en el continente. Y en este caso, las que tienen mayor representatividad, son la familia Salticidae con 4 especies, Pholcidae con 3, Pteridae con 2 y la familia Sparacidae y Onopide con 1 en total. Y de estas 11, solamente 8 tienen estos hábitos sinantrópicos de manera general. Con los antecedentes tenemos lo siguiente. A nivel internacional han realizado diferentes estudios conforme a las observaciones realizadas por los autores. En este caso son trabajos generales y muy ambiguos, ya que no contienen un muestreo sistemático y de igual forma carecen de un concepto matemático o estadístico. Y en esta misma, pues muchos de ellos del anterior siglo registran un total de taxones en diferentes países como Checoslovaquia, Estados Unidos, Alemania, entre otros muchos más, pero como dije, carecen de todo lo que les comenté. De igual forma existen otros trabajos a nivel nacional que son de Cupul Magaña y Navarrete Heredia en 2008 con un total de 10 familias en Jalisco, Durán Barrón, de Sales Lara y entre otros muchos más alrededor de la República. Algunos de estos autores mencionan unos términos un poco complicados a desglosar, ya que no enfocan en sí una definición o un término que sería muy generalista, como lo son Peters y Valesova, tanto en el 60 como en el 66, como eusinantrópicas, oligosinantrópicas y prosinantrópicas o cenantrópicas. Y estas mismas, recientemente el trabajo realizado por Nedwing y colaboradores en 2024, que es uno de los mayores exponentes a nivel internacional sobre sinantropía, menciona que estos términos son muy ambiguos y generalistas y quedan obsoletos en la actualidad, ya que carecen de fundamento matemático y solo son observaciones generalistas y no definidas por los autores. Sin embargo, recientemente otros autores como son Durán Barrón y colaboradores en 2009, un trabajo de la Ciudad de México en el país, tenemos algunos conceptos como son comunes, frecuentes, ocasionales y accidentales que lo vamos a ver en próximas diapositivas. ¿Qué tenemos para México? Pues aquí lo desglosé en 2 grupos. En la actualidad tenemos el grupo de diversidad y sinantropía de arañas y en el segundo tenemos el grupo
con respecto al paso del tiempo en las áreas urbanas. En el primero tenemos que Jiménez en el 98 con la composición de arácnidos en La Paz, Baja California Sur, donde hace un desglose y enlista lo que son las especies y taxones en la ciudad, y donde en sí crea o modifica lo que es el primer índice de sinantropía. Luego tenemos a Durán Barrón y colaboradores en 2009 con arañas de las viviendas de Ciudad de México, con recolectas esporádicas, pero con fundamento matemático, así como el trabajo realizado por De Sales Lara y colaboradores en 2013 con las recolectas de arañas en la ciudad de Toluca, con un trabajo más, un trabajo de muestreo con mayor enfoque y de estadística. De igual forma, Salazar Olivo y Solís Rojas hacen un listado de la aranofauna en la ciudad Victoria, en Tamaulipas. Y en el segundo grupo tenemos a Maldonado Carrizales y colaboradores en 2021 que evalúan las especies que se encuentran en los diferentes tipos de ambientes en la ciudad de Morelia, Michoacán, conforme a los cambios de urbanización, y las que se encuentran en zonas aledañas a las nativas, así como las zonas que se encuentran urbanizadas. Con respecto a la justificación, pues tenemos que actualmente en Sinaloa se carecen muchos estudios ecológicos de artrópodos en general, y más que nada en este grupo de arañas, y que pues falta bastante por realizar, así como que no existen trabajos relacionados a los ecosistemas urbanos. De igual forma, muy pocos trabajos enlistan lo que son las especies asociadas a las viviendas que tienen importancia médica toxicológica o que es perjudicial para nuestra salud. Y en este caso también es importante mencionar sobre el nivel de asociación de las arañas en las viviendas para ver si existen una relación entre estas mismas, y así como el listado taxonómico de las especies en general. La hipótesis sería la siguiente, que es la diversidad y composición de arañas sinantrópicas será distinta dependiendo del tipo de vivienda, la temporada y si existirán especies con prevalencia durante todo el año. El objetivo general es el siguiente, que es determinar la diversidad de arañas sinantrópicas en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México, así como los específicos que es realizar un listado taxonómico de las especies de las viviendas en la ciudad, identificar las especies sinantrópicas que impliquen un riesgo para la salud pública de nivel local, así como establecer el nivel de sinantropismo de las arañas observadas en las viviendas y comparar la diversidad de especies sinantrópicas alrededor de un año. Para esto, el presente estudio se realizó pues en todo el área la mayoría del área de la ciudad de Los Mochis, en diferentes puntos de los sectores de la ciudad. De igual forma, el tamaño muestral fue realizado con una proporción infinita, y esto fue realizado con un promedio entre el número de trabajos que se han realizado a nivel internacional y nacional, con un promedio de 31 viviendas para el muestreo, ya que muchas de estas, debido a la falta de tiempo, alto costo y entre otras muchas más, es muy difícil realizar un muestreo a nivel población en lo que es las ciudades y más que nada las zonas metropolitanas. Los sitios de recolecta y la recolecta de organismos fueron en 25 viviendas, permítanme. Como les comentaba, fueron en 25 viviendas en diversos sectores de la ciudad, y donde estos fue alrededor de un año, de noviembre del 2024 hasta 2025, que se están llevando hasta el momento. Las recolectas fueron de forma manual, con un esfuerzo de recolecta de 60 minutos por persona por vivienda, y donde se han tomado diferentes características de las viviendas, como lo son, si son de 2 pisos, de un piso, qué características tienen en las paredes para ver si hay una asociación entre las arañas, si presenta un jardín o no, como en sí, si tiene acumulación de muebles u otros muchos más, así como otras características generales. Estas arañas, después de ser recolectadas en alcohol o etanol al 70%, fueron llevadas al laboratorio para su breve identificación y separación del material, en el que fueron inspeccionadas en un microscopio estereoscópico y óptico
de la marca Amscop y de la marca Motic, así como la utilización de claves dicotómicas de UBI colaboradores en 2017 para la separación de los géneros y la literatura especializada para el Catálogo Mundial de Arañas del 2025 fue para determinar a nivel específico. Luego, para esto mismo, para consiguiente, tenemos que es importante recolectar organismos adultos para su identificación al nivel específico, ya que si no tenemos organismos adultos y son juveniles, no se puede llegar a un nivel especie, ya que muchos de ellos contienen órganos copuladores que son de carácter fundamental y bastante importante para su identificación. Y estos mismos, después de ser identificados, separados y entre otros muchos más dependiendo de la vivienda, fueron separados en pequeños viales de 2 milímetros en frascos de 250 mililitros conforme a la vivienda. La base de datos después de la identificación fue en el programa de Microsoft Excel con el formato de Magales en 2019 con diferentes características conforme son el número de adultos y juveniles, ubicación de coordenadas geográficas de la vivienda, dirección de la vivienda, código de la vivienda, identificación, observaciones generales y entre otros muchos más. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la bitácora o la base de datos en general. Para la toma y edición de fotografías, pues se fotografiaron diferentes vistas del organismo, ya sea del hábitus, que es la morfología general de la araña, tanto de la vista ventral y la vista dorsal, así como la toma de los órganos copulatorios o la genitalia, en diferentes vistas con una cámara Amscop acoplada a un microscopio estereoscópico, así como un microscopio óptico de la marca Motic, como les mencioné, que ya tiene integrada una cámara. Y siguiendo la metodología de Álvarez Padilla en 2012 con tomas de fotografías en distintas distancias focales para hacer un apilado de imágenes y que tengamos un resultado óptimo conforme a las vistas de las diferentes fotos. Para el objetivo número 3 tenemos lo siguiente, que son los índices de sinantropismo con lo que son 3. En este caso son el índice de infestación, que es el número de viviendas infestadas por las especies, entre el número de viviendas examinadas por 100, el índice de densidad, que es el número de arañas de las especies, que es la abundancia, entre el número de viviendas habitadas por estas mismas, igual por 100. Y el índice de permanencia, que es la prevalencia que se puede encontrar en la especie, que es el número de meses donde se parece esta misma, entre el número total de meses muestreados, por 100. Y esto mismo, al finalizar los muestreos, va a ser desglosado en lo siguiente, en el que el nivel de sinantropismo va a depender de los intervalos de los diferentes índices, donde el índice de densidad menciona de 0 a 0.09, catalogándolos como accidentales y así consecutivamente con respecto a los demás índices. Conforme al objetivo número 4 para el estudio de la diversidad, tenemos los índices ecológicos, que es la diversidad alfa, conforme al manifiesto de las especies, que se representa en la riqueza específica, que es el número total de las diferentes especies, así como la abundancia de estas mismas dependiendo de cada una. Y todo esto va a ser medido con los índices ecológicos de Simpson y el índice de Shannon-Wiener para la separación de los materiales entre las diferentes especies. De igual forma, para el análisis estadístico va a ser realizado de manera general con Komodorov-Smirnov, y si son datos paramétricos va a ser con una DEVA, y datos no paramétricos con un Kruskal-Wallis con relación a los temas de la relación en la temporada de secas y lluvias y las diferencias que puede encontrarse en las casas de 2 pisos. De igual forma, para el análisis de variables cualitativas se va a utilizar una chi cuadrada para conocer si las variables influyen en los índices ecológicos con respecto a los factores que les mencioné sobre el tipo de vivienda, ya sea si tiene una pared corrugada, si es de 1 piso o 2 pisos, si contiene un jardín o no, y otros factores más. Directamente para los resultados que hemos tenido hasta la actualidad, tenemos lo siguiente. Con respecto al listado taxonómico FES, que es el objetivo número 1, tenemos que en los 4 meses muestreados y 5 que se han llevado a cabo,
Solamente hemos tenido un total de 2.698 organismos recolectados, divididos en 328 machos, 596 hembras y 1.774 juveniles. Y de estas mismas, al identificarse, fueron separadas y determinadas en 13 familias, 24 géneros y 19 especies de arañas que se encuentran asociadas a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Para las familias que tienen una mayor riqueza de especies, tenemos las siguientes, que son la familia Pholcidae con 4 géneros y 4 especies, Salticidae, que son las arañas saltarinas, que son 5 géneros y 4 especies, Oikovidae, que son las arañas enanas, con 1 género y 4 especies. Con respecto a la abundancia de estas mismas, tenemos las siguientes, como son la familia Pholcidae, que son las arañas patonas, tenemos Aphysocycus globosus, que tiene una mayor abundancia en estos 4 meses mostrados, con un total de 49 machos, 124 hembras y 436 juveniles. En segundo lugar tenemos a la familia Oikovidae, que son las arañas enanas, que es la especie de Oikovis putus, con el desglose de esta misma. Las imágenes representan lo siguiente: el hábitus del macho, el hábitus de la hembra y los órganos copuladores. Este es el órgano copulador del macho y este es el órgano copulador de la hembra. Y así consecutivamente con las demás especies. Otra especie de la familia Pholcidae, que es Microphocus fabroti, que tiene representados 132 machos, 157 hembras y entre otros muchos más. Así como otra especie de la familia Oikovidae, que es Oikovis concinus. Y por último tenemos otra especie de la familia Pholcidae, que es Artema atlanta, que tiene 2 machos, 31 hembras y 165 juveniles. Para los no registros que nunca se han reportado a nivel estatal, tenemos los siguientes, que nunca han sido reportadas 6 especies, que son las siguientes: Mayos pallidus de la familia Ictinidae, la Baita finis marginata de la familia Filistatidae, Oikovius navus de la familia Oikovidae, Paraphilippus affinis fartilis de la familia Salticidae, y aquí tenemos otros 2 registros que son de la familia Onopidae, que son las arañas duende de Leopopea concolor, y la familia Frodidomidae, que es de Simiris dorai. De estas 19 especies, 14 son introducidas a la ciudad, tanto en la ciudad como a nivel estatal y nacional, y donde la mayor abundancia, el mayor número de especies, de la riqueza, tenemos a la familia Pholcidae, Oikovidae y Salticidae, que son 3 especies introducidas para cada familia, donde muchas de ellas vienen del continente asiático y africano y se trasladan al continente americano hasta llegar al país. Con respecto a la abundancia entre la primera y segunda planta, tenemos de las 25 viviendas, 8 son de 2 pisos, y donde tenemos un total de 896 organismos divididos en los siguientes, que son 101 machos, 201 hembras, 567 juveniles, en donde en la primera planta tenemos una mayor abundancia en esta misma y el número de organismos en la segunda planta es mucho menor. Esto se representa en la siguiente tabla, en el que tenemos la primera planta en los meses mostrados de noviembre y diciembre de 2024 y los meses de 2025, así como su totalidad, donde en la primera planta tenemos 100 y en la segunda tenemos 179. Con respecto a si son machos o juveniles. Y con respecto a las diferencias son la primera planta y la segunda en la riqueza, tenemos que la primera tenemos una gran riqueza respecto a las diferentes familias y el número de especies o taxones enlistados, así como la segunda, donde algunas familias como lo son Dictinidae, Filistatidae, Lycosidae, Onopidae y Sicaridae y Citodidae y Pterididae son las que se encuentran en la primera planta, pero no en la segunda. Con respecto al objetivo número 2, tenemos que en los 4 meses mostrados solamente 2 especies se han encontrado que son de importancia médica toxicológica, que son las especies de las arañas violinistas, que es la especie de Gloxosceles sonora, que aquí vemos una comparación porque le dicen arañas violinistas, que en la parte del prosoma, que es el caparazón, vemos una mancha en forma de violín invertido. Aquí está la comparación. Igual forma, también encontramos la viuda café, que es la Troides geometricus, otra especie introducida,
en las viviendas. Estas se encuentran de manera nativa en México. De igual forma, dichas especies solamente, en el caso del Oxosceles sonora, las violinistas solamente se encontraron en una vivienda en el que lo observamos dentro de la leña recolectada en otra localidad aledaña a zonas silvestres, que esto, nuestra hipótesis es la siguiente, que debido a que recolectaron esta madera que tiene un microhábitat entre los troncos y entre la madera, se puede trasladar de la localidad cercana a la zona silvestre hasta la zona urbana. Y aquí vemos un hábitat general, así como el lugar donde se encontró, que es el patio. Y de igual forma, recientemente lo encontramos en la cocina, que tiene bastante disponibilidad de alimento, entre otras especies de insectos, y de igual forma tiene una humedad relativa bastante grande. Y la familia Pteridae, con respecto a la especie de lactoretos geométricos, fue encontrada en 5 viviendas, pero quiero hacer énfasis en una, que es en las colonias de Santa Cecilia, en el que de los 4 meses demostrados, esta especie se encontró 4 veces, con diferentes abundancias entre machos y hembras y juveniles. Sin más que decir, este es mi cronograma de actividades. Actualmente estoy en el tercer semestre, llevando a cabo mi segundo seminario y de igual forma realizando todos los muestreos hasta la actualidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, Yair. Ok, les solicito ya guardar silencio y que tomen sus lugares para continuar con el programa del día de hoy. Adelante, Erika, tienes el uso de la voz. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Erika Yulisa Cázares Villegas y vengo a presentar los avances preliminares de mi proyecto de tesis titulado Ciclo reproductivo del caracol chino rosado Philonotus erythrostomus de la población costera de Isla San Ignacio, Guasave, Sinaloa. Como directores de tesis están el doctor Andrés Martín Góngora Gómez y el doctor Manuel García Ulloa Gómez. Como parte del comité tutorial, el doctor Herbie Rodríguez González, el doctor Jesús Arturo Fierro Coronado y la maestra en ciencias Selene María Abad Rosales. Como parte de la introducción, tenemos que la pesca es una de las principales actividades económicas en el estado. Sin embargo, no hay estadísticas específicas para la pesquería de moluscos y en especial de los caracoles. Aún así, Sinaloa es el segundo lugar en producción pesquera según la CONAPESCA en el 2023. El Golfo de California, que es el lugar donde se enfoca este proyecto, es uno de los más diversos en cuanto a la población de moluscos. Está catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO y según algunos trabajos recientes son los gasterópodos el grupo más abundante entre los moluscos, con 1.526 especies, y la familia Muricidae a la que pertenece este caracol es la de mayor diversidad reportada hasta el momento. Entre los estados donde se captura el caracol chino está Sinaloa como el segundo lugar, con el 6%. El resto le corresponde el primer lugar a Sonora con el 91.4%, Baja California Sur con el 2.5% y Baja California con el 0.1%. En 2023, en Sinaloa se reportaron 1.580 toneladas de caracol. Sin embargo, no se especifica a qué especie corresponde. Normalmente son catalogadas dentro de la categoría de caracol chino. Sin embargo, entre los caracoles chinos podemos encontrar el chino rosado, en el que entra Philonotus, y Muricanthus nigritus o caracol chino negro. También en el estado de Sinaloa tenemos 3 especies catalogadas bajo el nombre de caracol chino rosado. Son Philonotus regius, Philonotus brassica y Philonotus erythrostomus, en la que está enfocado este trabajo. En cuanto a la importancia a nivel ecológico de esta especie, principalmente forman una parte importante del ecosistema bentónico submarino, y estas aglomeraciones reproductivas características de los caracoles son un tipo de arrecife temporal porque proveen sustrato, refugio y alimento para otras especies. A nivel económico, es lo más habitual encontrarlo comercializado, encontrar la carne como por kilo, como podemos ver aquí,
también el consumo como marisco fresco. Sin embargo, en el estado de Sonora, por ejemplo, que tiene una mayor captura reportada, también se ha optado por comercializarlo enlatado, lo que permite también su exportación. Un subproducto que podemos obtener de los caracoles es el opérculo, que podemos verlo como un tipo de tapa al retraerse en la concha. Este opérculo suele ser vendido por parte de los pescadores en los campos pesqueros directamente hacia el mercado asiático, donde lo pulverizan y lo utilizan como fijador en la producción de incienso, llegando a costar hasta el doble de lo que cuesta el kilo de carne de caracol. Dentro de su importancia, también podemos mencionar el uso como objetos de ornato e incluso los accesorios. Estos son opérculos. Podemos encontrar este tipo de estructuras en algunos puertos y lugares turísticos del estado. Un uso más novedoso de las conchas es el utilizarlos como un aditivo en la elaboración de concretos. Aquí se pueden mostrar algunos objetos realizados de esa manera, y también estos son pedazos de las conchas que los están utilizando para decorar. De esta manera surge una nueva propuesta de economía circular para darle uso a este subproducto. Dentro de la distribución de Phyllonotus erythrostomus, podemos encontrarlo desde el Golfo de California hasta las costas de Perú, normalmente en zonas lodosas y fangosas, a menos que esté en temporada reproductiva, que es más común encontrarlo en zonas arenosas a menor profundidad. En cuanto a su alimentación, es carnívoro, pero principalmente bivalvos principalmente, o entre estos las almejas del género Kion, o también la almeja chocolata, Megapitaria escuálida. Para alimentarse perfora la concha de los bivalvos con esta probóscide, y con la rádula, que es una estructura que se encuentra aquí adentro, parecidos a dientes, raspan el tejido y lo succionan. En cuanto a la reproducción, lo que se sabe de esta especie es que forman estas aglomeraciones, estos grupos normalmente en los meses de primavera se les puede observar, se da la cópula y producen estas masas de huevo. Estas masas a menudo es normal encontrarlas flotando en el agua, o incluso pueden ser depositadas en conchas vacías de otros moluscos, como esta es una concha de almeja chocolata. Lo que sabemos del ciclo de vida hasta el momento se puede mostrar en este diagrama. 2 adultos en reproducción, normalmente de 6 centímetros. Se da la cópula, la masa ovígera, donde se desarrolla dentro de la larva trocófora, que en aproximadamente 15 días se va a liberar en forma de larva Belliger, y en otros 15 días podemos obtener una larva Belliger en el proceso de metamorfosis, es decir, va adquiriendo características de un juvenil, como la formación de la concha, la definición del pie, y ya podemos encontrar esta etapa, donde va en aproximadamente un año podemos encontrarlo en estado de reproducción de nuevo. En esta gráfica, obtenida por el proyecto Pangas, se toman datos de Puerto Peñasco, Sonora, que es la zona donde más se reporta la captura de caracol chino. Se muestran los periodos reproductivos en azul según los pescadores. En verde podemos ver el periodo reproductivo según algunos estudios biológicos, y en rojo podemos ver la temporada de captura principal. Todas estas tres coinciden con la temporada de reproducción, porque debido a las aglomeraciones es más fácil capturarlos. A nivel mundial, algunos trabajos reportados y enfocados en la reproducción de la familia Muricidae
Está en 2008, Vasconcelos y colaboradores con la especie de Hexaplex trunculus realizó un estudio en el medio natural con muestreos mensuales durante un año para describir el ciclo gametogénico y los periodos de desove, describiendo hasta 6 etapas de desarrollo gonadal. En 2008, Lee, en la especie de Ceratostoma roriflum, describió 5 etapas de desarrollo gonadal. Garzalá y colaboradores en 2010, también para Hexaplex trunculus, analizaron el ciclo reproductivo y compararon las etapas del desarrollo gonadal con el flujo de nutrientes y la composición bioquímica. En 2010, el Hasni y colaboradores, también para Hexaplex trunculus, determinaron las tallas promedio de madurez y los periodos de desove. En todos estos, los resultados indican que solamente se da un pico de desove anual. En México, el primer trabajo enfocado en Phyllonotus erythrostomus fue publicado por Vaqueiro Cárdenas y colaboradores en 1983, enfocado en Bahía de Concepción, Baja California Sur. Se muestrearon durante 17 meses de las poblaciones naturales y se determinaron las fases de desarrollo mediante histología. Kutney Bueno y colaboradores en el año 2008 realizó un estudio similar para la especie de Hexaplex nigritus o Muricanthus nigritus, el caracol chino negro, determinando aquí la ecología reproductiva, la tendencia de estas especies a las aglomeraciones y la problemática de las masas de huevos. Flores Garza y colaboradores en el 2012 realizaron un estudio similar con la especie de Plicopurpura panza, donde se determinaron los periodos de desove, también coincidiendo con los meses de primavera. Góngora Gómez en el 2000 y colaboradores en el 2020 con Hexaplex nigritus colectaron reproductores del medio natural y se analizó el desarrollo embrionario. Además se determinó el número de masas y de embriones que podía poner cada hembra. Castrejón Ríos y colaboradores en el 2022 realizó un estudio en Hexaplex princeps, donde determinó los meses de desove y los diferentes estadios del desarrollo gonadal. León Sotelo y Delgado Cortés en 2023 para Phyllonotus erythrostomus realizaron el estudio del desarrollo embrionario de esta especie, dando como resultado el diagrama que mostré del ciclo de vida. En cuanto a la justificación de este trabajo, tenemos principalmente la falta de datos en cuanto a los volúmenes de captura, ya que, como mencioné anteriormente, hay al menos 3 especies catalogadas como caracol chino rosado e incluso la especie de Muricanthus nigritus siendo reportada en las estadísticas. También la falta de regulaciones de pesca. Actualmente en el estado no existe ninguna veda para ninguna de estas especies, lo que nos lleva a un riesgo de sobrepesca durante los periodos de desove. Como mencioné anteriormente, suelen coincidir las temporadas reproductivas con la temporada de captura total. Esto, además del desconocimiento del ciclo reproductivo o las masas ovígeras que mencioné, suelen confundirse por los pescadores con macroalgas, algunos le llaman flores, fresas. Suelen verlas flotando en el agua o incluso en las temporadas de captura y las sacan, las dejan en la arena, lo que hace que se seque la masa de huevos y el embrión muera. Y es importante mencionar que hay al menos 300 embriones en cada una de las cápsulas, lo que nos lleva a un problema con la sustentabilidad en la pesquería. En cuanto a la hipótesis, el caracol chino rosado Phyllonotus erythrostomus presentará un ciclo reproductivo anual con 5 fases de desarrollo gonadal y un pico de desove durante el verano. El objetivo general es el siguiente: estudiar el ciclo reproductivo del caracol chino rosado Phyllonotus erythrostomus de la población costera de Isla San Ignacio, Guasave, Sinaloa durante un año. Los objetivos específicos. El objetivo número 1 es registrar las variables ambientales y biológicas del agua, la temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, profundidad, transparencia, la clorofila A, sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada en el área de colecta durante un año.
Para el objetivo 2, estimar los indicadores biométricos individuales, longitud, altura, ancho y abertura de la concha y el peso corporal total, el peso de la concha, peso gónada, peso vísceras y del opérculo. Y parámetros biológicos reproductivos, como el índice de condición fisiológica, el índice gonadal, proporción sexual, todo esto de manera mensual del caracol chino rosado. El objetivo 3, identificar y describir las fases de desarrollo gonadal del caracol chino rosado durante un ciclo anual. El objetivo 4, determinar el contenido bioquímico, proteínas, carbohidratos y lípidos totales de los diferentes tejidos, manto, digestivo, pie y gónada, para evaluar el flujo de nutrientes mensual del caracol chino rosado. En el objetivo 5, correlacionar los parámetros ambientales y biométricos del caracol con los indicadores reproductivos y contenido bioquímico de Phyllonotus erythrostomus. Para el cumplimiento del objetivo 1, se realizó una colecta de 30 organismos mensuales durante un año en la costa de la isla San Ignacio, hacia el lado del mar abierto, no hacia el de la bahía. Aquí se ve el método de colecta utilizado en esta zona, que es el chinchorro, donde los pescadores suelen ponerlo al atardecer un día antes y van antes del amanecer a sacarlo. Un punto muy importante es que no se trata de un método de pesca enfocado a la captura de caracol, sino es más bien incidental, ya que en esta red pueden obtener diferentes especies como el pez guitarra, tiburón o jaivas. Para los meses de invierno se optó por el método de buceo para capturarlos. Para la medición de las variables físico-químicas del agua, se utilizaron un termómetro de mercurio para medir la temperatura ambiental, un oxímetro para el oxígeno disuelto y la temperatura del agua, se midió la salinidad con un refractómetro, el pH con un potenciómetro y la profundidad de transparencia con un disco de Secchi. Aquí se muestra la metodología del objetivo 1, que fue la colecta de agua, de acuerdo a la técnica de Rice y colaboradores en 2017, la cual consiste en el filtrado del agua. Se saturan los filtros para determinar los sólidos suspendidos totales y la materia orgánica particulada y se guardan en el desecador. Se obtiene el peso del filtro antes de haber filtrado el agua. Después se pesan los filtros, se colocan en el horno a 100 grados por 1 hora y finalmente se pasan a la mufla a 550 grados durante 25 minutos. Finalmente se obtiene el peso 3 de los filtros y se utilizan estas fórmulas para determinar ambas variables. Para la medición de la clorofila A, se toma el filtro, se filtra el agua, después se guarda en una bolsa de aluminio alejada de la luz hasta el momento del procesamiento, que consiste en el llenado de viales con acetona al 90%. Se toma el filtro y se abre dentro del frasco para evitar el contacto con la luz. Se deja reposar durante 24 horas para que se disuelva la muestra y se transfiere a las celdas para leerlo a diferentes longitudes de onda en el espectrofotómetro. Para el objetivo 2, que es la medición de los parámetros morfométricos, se obtuvo mediante la medición de la concha y se tomaron las variables de longitud, altura, abertura del labio, peso de la concha y longitud, altura y peso del opérculo. El análisis histológico aún no se ha realizado ese objetivo, es el siguiente paso en el proyecto, que consiste en la fijación de la gónada durante los muestreos con solución Davidson. Luego se hacen cortes, se pasa a un unicassette para la deshidratación, sigue el embebido de parafina, los cortes finos en el microtomo, tinción, montaje y observación de las muestras a 10 y 40X. En el análisis histológico, las fases que se esperan encontrar son gametogénesis inicial, avanzada, maduración, desove y postdesove. Para el análisis bioquímico, se realizaron pruebas de proteínas y carbohidratos y hasta el momento falta realizar la prueba de lípidos totales.
Para esto se tomaron durante el muestreo 4 tejidos, que son manto, gónada, digestivo y pie, dando un total de 1.440 muestras. Para el análisis de proteínas, se tomó el tejido previamente liofilizado y rehidratado con solución salina. Se tomaron 10 microlitros de esta muestra hidratada y se agregaron 100 microlitros de hidróxido de sodio de 0.1 normal para digerir la muestra. Se dejaron en hielo durante 2 horas para completar la digestión y se pasaron a centrifugar a 2300 Gs durante 10 minutos en una centrífuga refrigerada a 4 grados. Se colocaron 10 microlitros de la muestra en una microplaca de 96 pozos y se agregaron 200 microlitros de solución Bradford para teñir las proteínas, para finalmente leer a 595 nanómetros. Para el análisis de carbohidratos, se tomaron 200 microlitros de esta muestra hidratada y se agregaron 200 microlitros de TCA para digerir la muestra y precipitar las proteínas. Se dejaron incubando a temperatura ambiente durante 30 minutos y se centrifugaron a 1300 G durante 10 minutos. De los centrifugados se recuperó el sobrenadante, 250 microlitros, y se agregaron 250 microlitros de solución antrona, que se calentó a 90 grados durante 5 minutos, y se leyeron las muestras a 620 nanómetros. Para los lípidos totales aún no se ha realizado la metodología, pero es la metodología de la fosfovainillina, que consiste en tomar la muestra, agregar ácido sulfúrico, dejar reposar en agua caliente durante 10 minutos, agregar más ácido sulfúrico y el reactivo colorante, que es la fosfovainillina, y se deja reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos para leer de 530 a 560 nanómetros en el espectrofotómetro. Para el análisis estadístico, se realizaron una prueba de normalidad y homocedaticidad para determinar la normalidad de los datos. En el caso de los datos paramétricos, se utiliza un análisis de ANDEVA seguido de una prueba de Tukey. Para los datos no paramétricos, se realizaron una prueba de Kruskal-Wallis y para la correlación, un análisis de Spearman, seguido de un análisis de componentes principales. Todo esto en el software de StatGraphics 5.1 con una P menor a 0.05. Estos son los resultados obtenidos hasta el momento, los que corresponden al objetivo 1 de las variables ambientales y biológicas del agua. En la gráfica se muestran la temperatura del agua y la salinidad, obteniendo el máximo de temperatura de 32 grados en el mes de julio y la mínima de 18 en el mes de febrero. En el caso de la salinidad, la máxima fue en el mes de diciembre con 37 UPS y la mínima de 34 en el mes de septiembre. Para el oxígeno disuelto y el pH, en cuanto al oxígeno disuelto, tenemos el mayor en el mes de abril con 7.6 miligramos por litro y el menor en el mes de mayo de 4.2 miligramos por litro. El pH varió desde 8 en el mes de diciembre y el máximo en el mes de octubre de 8.5. Para la profundidad y transparencia, la profundidad máxima a la que se colectaron los organismos fue de 12 metros en el mes de agosto y la mínima de 1 metro durante el mes de abril. Para la transparencia, la máxima fue en el mes de noviembre de 6 metros y la mínima de 0.9 metros en el mes de febrero. Para las variables biológicas como sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada, el valor máximo de 87.63 miligramos por litro se obtuvo en el mes de enero y el mínimo de 28.64 miligramos por litro en el muestreo de diciembre, mientras que la materia orgánica particulada se obtuvo el máximo también en el mes de enero de 65.62 miligramos por litro y el mínimo coincide también con el mes de diciembre de 4.64 miligramos por litro. En cuanto a la clorofila, el valor mayor fue de 9.16 miligramos sobre metro cúbico
en el mes de marzo y el mínimo en el mes de diciembre de 2.07 miligramos por metro cúbico. Para el objetivo 2, estimar los indicadores biométricos individuales como longitud, altura, ancho y abertura de la concha. Tenemos esta gráfica donde se muestran la longitud de la concha y la altura de la concha. En ambos coincidió que fue el mes de abril, el de mayor tamaño. En el caso de la altura, con 90.6 y en la longitud con 63.9 milímetros. Y el mínimo en el mes de marzo con 63.8 para la altura y 49.6 para la longitud. Aquí se muestra el ancho de la concha y el ancho de la abertura. En este caso, el ancho de la concha fue de 90.7 milímetros, el valor máximo en el mes de marzo, y el mínimo de 49.6 milímetros en el mes de diciembre. Para el ancho de la abertura, el máximo fue de 43.7 en el mes de marzo y el mínimo de 38.4 en el mes de agosto. En esta gráfica se muestran las variables de altura, longitud y ancho, pero en el caso del opérculo, donde fue la mayor de 32.91 milímetros de altura y el mínimo de 27.97 milímetros, la longitud de 22.92 milímetros la máxima y 18.84 milímetros la mínima. Y en el ancho del opérculo, 3.14 milímetros el máximo y la mínima de 1.95 milímetros. Finalmente se muestra el peso total del organismo, los promedios mensuales, donde fue el mes de marzo con el mayor peso y coincide también con tamaño de 124.86 gramos y el mínimo en el mes de agosto de 73.04 gramos. Este es el cronograma de actividades. Este sería es mi tercer semestre y mi segundo seminario. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa y le damos el uso de la voz a Siria. Adelante, Siria. Les recuerdo que tienen que decir su apellido cuando pregunten. Adelante. Ya, ¿verdad? Buenos días a todos, mi nombre es Siria Lisbeth Espinosa Bernal y hoy tengo el honor de presentarles los avances de mi investigación de maestría titulada Evaluación técnica y económica del uso de harina de gluten de maíz enriquecida con enzimas como fuente proteica en la dieta del camarón blanco Peneus banamei. Esta investigación se desarrolla bajo la dirección del Dr. Herbie Rodríguez González y del Dr. Víctor Manuel Peinado Guevara. Además, cuento con el apoyo del comité tutorial que está integrado por el Dr. Juan Carlos Sainz Hernández, el Dr. Manuel García Ulloa Gómez y la Dra. Gabriela Berenice Mendoza Maldonado. Para contextualizar, comenzaré hablando sobre acuacultura, que comprende un conjunto de actividades técnicas y conocimientos destinados para el cultivo y la producción de organismos acuáticos tanto de agua dulce como salada. Es una de las actividades del sector primario de mayor desarrollo. Asimismo, es una fuente importante generadora de empleos. La producción mundial, según la FAO, en el año 2022 alcanzó 130.9 millones de toneladas, de las cuales 94.4 millones pertenecieron a animales acuáticos, mientras que 36.5 millones fueron de algas. Dentro de esta producción destaca el camarón blanco Peneus banamei como la especie más producida, con 6.8 millones de toneladas. En México, en el año 2022, la producción de camarón blanco fue de 198,000 toneladas. Es la producción de camarón lo que posiciona al país en el 7º lugar a nivel internacional y más del 90% del camarón de acuacultura proviene de las costas del noroeste, principalmente Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California y Baja California Sur, siendo Sinaloa el mayor productor, aportando una participación del 40.3%. ¿Pero a qué se debe que esta especie sea tan producida? Es debido a los siguientes factores,
como que pertenece a uno de los grupos de animales de mayor crecimiento, tiene tolerancia a variaciones ambientales en cautiverio, una adaptabilidad a una gran variedad de formulaciones nutricionales y asimismo tiene una importante demanda en los mercados internacionales. Sin embargo, existe un gran reto dentro de la nutrición acuícola con respecto a las dietas equilibradas, que desde el punto de vista nutricional son un factor que impacta esta actividad. Es debido a la estrecha relación que existe entre la alimentación, el crecimiento de los organismos y los costos de producción. Es importante señalar que representa entre el 50 y el 60% de los egresos operativos totales en una granja, siendo los ingredientes proteicos, como la harina de pescado, los más costosos. Esta tiene una gran demanda. De su producción total, el 70% se destina para acuacultura y el 30% se utiliza específicamente para camaronicultura. Debido a esa gran demanda, el incremento de este producto en el precio es considerable. A pesar de todo ello, se sigue utilizando ampliamente y es debido a las características que presenta. Tiene un perfil equilibrado de aminoácidos para camarón, tiene ácidos grasos esenciales, proporciona vitaminas y minerales, además de tener una alta palatabilidad. Es por ello que se han realizado investigaciones acerca de la nutrición de organismos acuáticos de alto valor comercial, como lo es el camarón blanco, y diferentes autores coinciden en que es indispensable la búsqueda de nuevas fuentes de proteínas, tanto de origen animal como vegetal. Entre las alternativas que ya se han utilizado, se tienen diferentes harinas, como de vísceras de aves, de microalgas, de soya, y también hay un interés en el producto de la harina de gluten de maíz. ¿Pero por qué maíz? Esto es debido a la producción del mismo. El maíz es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Se estima que su cultivo comenzó hace aproximadamente 7,000 años. Aporta un 84.53% a la producción de cereales y un 14.47% al Producto Interno Bruto Agrícola Nacional. Esto destaca la relevancia de este grano, tanto económica, social y cultural. México es el 7º productor del mismo. Como se puede observar en la gráfica, al año 2022 tuvo una producción de más de 26 millones de toneladas. Cabe destacar que se cultiva en los 32 estados de la República Mexicana, siendo Sinaloa el estado que se erige como mayor productor, aportando el 20% de la producción nacional, que equivale aproximadamente a 5 millones de toneladas. Su producción se divide principalmente en dos variedades, que es blanco y amarillo. El blanco se destina mayormente para consumo humano, mientras que el amarillo para su procesamiento industrial y asimismo para la formulación de alimentos balanceados para ganado. Es debido a la industrialización del mismo que se crea una gran diversidad de productos y lo que amplía su aplicación en diferentes sectores, entre ellos la producción de almidón, aceite, harina y etanol. Entonces surge la pregunta de qué es y de dónde se obtiene la harina de gluten de maíz. Es un subproducto de la producción del almidón y se obtiene a través del proceso de molienda húmeda del maíz, que consta de los siguientes 5 pasos. Como resultado, se obtiene como producto principal el almidón y como subproducto la harina de gluten de maíz. Además, esta harina contribuye a la economía circular especialmente en la alimentación animal, debido a que maximiza la utilización de los recursos y disminuye los desperdicios. En lugar de ser un producto que sea desechado, se le busca dar un valor a los subproductos. Además, cuenta con las siguientes características, como un alto contenido de proteínas, el 60%, tiene bajo contenido de fibra, bajos factores antinutricionales, es rica en minerales, vitamina B y E, pero no cuenta con un perfil equilibrado de aminoácidos para camarón. Es por ello que la inclusión de este subproducto en la alimentación animal es limitada. Y con respecto a su precio, en comparación con la harina de pescado, es más económica. Hay una diferencia aproximadamente de 16,000 pesos. Una de las opciones para solucionar esta baja inclusión de este subproducto en la alimentación es la utilización de suplementos enzimáticos para incrementar la digestibilidad y disminuir la expulsión de los nutrientes al medio ambiente.
Esta inclusión de enzimas ha generado un aspecto positivo en acuacultura debido a que ayuda a incrementar el crecimiento de los organismos y a disminuir los costos de la dieta al optimizar la alimentación. ¿Y cómo se puede medir esta reducción de costos o bien la rentabilidad de un proyecto de negocio? Existen diferentes métodos. Yo voy a utilizar la teoría de competitividad de Porter, mediante la cual puedo determinar una ventaja competitiva que se basa en 3 estrategias, como puede ser liderazgo en costos, diferenciación o enfoque, las cuales me pueden permitir hacerle frente a las fuerzas de competencia, que son el poder del cliente, el poder del proveedor, los nuevos competidores entrantes, la amenaza de sustitutos, así como la naturalidad de la rivalidad. Otro método es el análisis FODA, que de igual manera me va a permitir determinar una ventaja competitiva, pero considerando tanto los aspectos positivos, que son fortalezas y oportunidades de manera interna y externa, y los aspectos negativos, que son las debilidades y las amenazas, de igual manera, tanto internos como externos. Otro método es el modelo de negocio Canvas, el cual me puede decir si un proyecto de negocio es rentable. Mediante los siguientes 9 módulos que están interrelacionados entre sí, abarca los 4 aspectos principales de un negocio, que es infraestructura, clientes, oferta y rentabilidad. Como complemento, para determinar la rentabilidad, se van a utilizar los principales indicadores de eficiencia económica, que es el valor actual presente neto y la tasa interna del retorno. Aquí les muestro, de igual manera, es el modelo de negocio Canvas, únicamente presentado de una manera diferente, para resaltar que se divide en 2 partes principales, que es el área de mercado clientes y el área de empresa operaciones. En relación a los antecedentes con respecto a la utilización de fuentes alternativas de proteína, estos estudios fueron realizados en camarón blanco. Primeramente, Molina Poveda y colaboradores en el 2015 sustituyeron la harina de pescado por harina de gluten de maíz en 5 niveles diferentes de sustitución hasta una sustitución total. Como resultado, obtuvieron que no se afectó la supervivencia, pero conforme aumentaba el porcentaje de sustitución, vieron que el crecimiento disminuyó. Por lo tanto, reportaron que la mejor sustitución era un 25%, en la cual obtuvieron peso final de 5.9 gramos y la tasa de crecimiento específica de 2.7% por día. Galkanda Arichi y colaboradores en 2021 evaluaron la eficiencia de un concentrado de proteína de maíz para reemplazar la harina de pescado hasta en un 15%. No encontraron diferencias significativas en el factor de conversión alimenticia ni en la tasa de crecimiento específica, por lo tanto determinaron que la sustitución hasta en un 15% era viable. Nobriadi y colaboradores en 2022 examinaron la viabilidad de sustituir de la harina de soya por el uso de granos secos de destilería de maíz con solubles, que es un subproducto pero de la producción de etanol, en 5, 10 y 15%. De igual manera, no encontraron diferencias significativas, por lo que indicaron que una sustitución del 15% era viable y además disminuyó el costo de la dieta en 1, 2 y 3% aproximadamente, con base en el nivel de sustitución. Lin y colaboradores en 2023 reemplazaron hasta en un 60% la harina de pescado por harina de gluten de maíz, y en los resultados no mostraron diferencias significativas en la ganancia de peso, el factor de conversión alimenticio, ni la tasa de crecimiento específica, hasta una sustitución del 30%. Por lo tanto, concluyeron que el reemplazo óptimo es del 27.47%. Por otra parte, con respecto a los antecedentes con la utilización de enzimas en acuacultura, de igual manera, en camarón blanco, se tiene que Maule y colaboradores en 2009 relacionaron un suplemento de amilasa en el crecimiento y los procesos digestivos del camarón. Los resultados mostraron valores significativamente mayores que las dietas sin amilasa y una digestión del 95.7%. Yao y colaboradores en 2019 evaluaron los efectos de una proteasa y de una amilasa en dietas que contenían baja cantidad de harina de pescado con un 10%. Y concluyeron que la suplementación, tanto individual como combinada, mejoraba el crecimiento y la utilización de los nutrientes del camarón, reportando que los mejores resultados se obtuvieron con la dieta que era combinada. Sánchez Alcalde y colaboradores en 2023
agregaron una mezcla de enzimas exógenas a dietas basadas en pasta de soya. Realizaron diferentes combinaciones con la utilización de gilanasa, celulasa y proteasa. Concluyeron que la dieta con la combinación de gilanasa más celulasa fue la que mostró los mejores resultados, con un peso corporal final de 6.45 gramos y el menor factor de conversión alimenticia de 1.98. Los antecedentes con respecto al área económica en acuacultura, Dávila López y colaboradores en 2019 realizaron un análisis financiero de cultivo de camarón para la empresa Aquataura S.A. y se proyectó un flujo de caja para los próximos 5 años. Los resultados revelaron que el proyecto es viable con una rentabilidad esperada del 50%. Por otra parte, Vizcaíno Córdoba y Vega Granda en 2019 evaluaron la viabilidad económica del cultivo de camarón utilizando la metodología de formulación de proyectos. Los resultados permitieron evidenciar que sí había evidencia tanto comercial como financiera. Son pocos los estudios que existen con referente a los análisis económicos a la dieta o a los alimentos en camarón, pero se tiene un estudio de México Colaboradores en 2023 en el cual realizaron un análisis económico sobre los alimentos para acuacultura elaborados en Nigeria utilizando ingredientes vegetales. El estudio se basó en considerar tanto los egresos como los retornos y como resultado los indicadores de rentabilidad mostraron que la producción local es sostenible con un retorno neto de la inversión del 3.24%. Como justificación, debido a la creciente demanda de la harina de pescado y en consecuencia a la sobreexplotación de los recursos y a la fluctuación en su precio, es indispensable la búsqueda de fuentes de proteínas alternativas que sean más económicas, accesibles y abundantes. En este contexto, se propone la utilización de harina de gluten de maíz enriquecida con enzimas como una opción viable, la cual puede permitir a los productores acuícolas optimizar la rentabilidad de sus operaciones. Se tiene la siguiente hipótesis: la harina de gluten de maíz enriquecida con enzimas permite sustituir más del 28% la harina de pescado en dieta del camarón sin afectar significativamente los parámetros productivos como la tasa de crecimiento específica, el factor de conversión alimenticio, en comparación con la dieta convencional. También incrementa la rentabilidad económica con indicadores positivos del valor actual presente neto y la tasa interna del retorno superiores a 0. Como objetivo general, evaluar el impacto técnico y económico de la inclusión de harina de gluten de maíz enriquecida con enzimas como sustituto a la harina de pescado en la dieta del camarón blanco, analizando su efecto sobre el crecimiento, eficiencia alimenticia y rentabilidad. Se tienen 4 objetivos específicos. El número 1 es determinar la composición bromatológica y cuantificar factores antinutricionales presentes en la harina de gluten de maíz para evaluar su idoneidad como ingrediente en dietas acuícolas. El objetivo número 2 es formular y elaborar dietas experimentales para camarón blanco con niveles crecientes de sustitución de harina de pescado hasta un 100%, mediante harina de gluten de maíz enriquecida con un complejo enzimático y evaluar su composición bromatológica. El objetivo 3 es analizar el efecto de las dietas basadas en harina de gluten de maíz sobre el desempeño productivo del camarón en laboratorio. Y el 4, evaluar la factibilidad económica de la utilización de harina de gluten de maíz suplementada con enzimas como alternativa a la harina de pescado en dietas para camarón blanco. Materiales y métodos para el objetivo número 1, que es determinar la composición bromatológica y cuantificar los factores antinutricionales. Los análisis bromatológicos se realizaron en el Laboratorio de Bromatología del Departamento de Acuacultura del CIR Sinaloa, siguiendo la metodología descrita por la AOAC en 1997. Se determinó humedad, cenizas, proteínas, lípidos, fibra y extracto libre de nitrógeno. De igual manera, en el mismo laboratorio se van a realizar la determinación de los factores antinutricionales. Para el ácido fítico se va a realizar con el método de Weintraub y Lapteva en 1988, y para saponinas e inhibidores de tripsinas se va a utilizar el método de Lieberman y Burcher. Para el objetivo 2, que es la elaboración de las dietas, los ingredientes se tamizaron, se pesaron, se mezclaron y posteriormente se introdujeron a un molino de carne para obtener los pellets. Se sometieron a tratamiento de horno a 50 grados durante 24 horas, posteriormente se enfriaron a temperatura ambiente y se empacaron en bolsas de plástico con cierre hermético.
Esta es la composición de las dietas experimentales, una dieta control a base de harina de pescado y 4 dietas con los diferentes niveles de sustitución, hasta llegar a una sustitución total, quedándonos con la última dieta que sería a base de proteína vegetal. Para el objetivo 3, que es analizar el efecto de las dietas en parámetros productivos del camarón blanco en laboratorio, se va a realizar un bioensayo de crecimiento en el laboratorio húmedo que tendrá una duración de 60 días, constará de 27 unidades experimentales de 40 litros, se sembrarán 10 organismos por unidad con un peso inicial de 1 gramo. Esto se realizará en un sistema con recirculación de agua, con aireación constante, con un fotoperiodo de 10 horas de luz y 14 de oscuridad, y se alimentarán 3 veces manualmente, considerando los intervalos establecidos para los parámetros que se muestran en la tabla. Se realizarán biometrías cada semana con el fin de recalcular la ración alimenticia diaria como consecuencia del aumento de peso y para determinar los siguientes parámetros productivos, que es sobrevivencia, biomasa total, ganancia de peso, tasa de crecimiento específica y el factor de conversión alimenticia. Para el objetivo número 4, que es evaluar la factibilidad económica de las dietas, se va a realizar un análisis de la teoría de competitividad de Porter, un análisis FODA y un modelo de negocio Canvas, complementado con los siguientes indicadores de eficiencia económica. Para los análisis estadísticos, primeramente se va a realizar una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En caso de que los datos sean paramétricos, se realizará una ANDEVA de una vía y posteriormente una prueba de Tukey. Si los datos son no paramétricos, se realizará una prueba de Kruskal-Wallis. Esto será en el software estadística versión 7.0 a un nivel de significancia de alfa menor a 0.05. En los resultados, al inicio se buscó subproductos del maíz y se localizó a la empresa Inbiomex, la cual nos indicó que tenía 2 subproductos del maíz de la producción de chetos, que era la harina de maíz de endospermo blando y la harina de maíz de endospermo duro. Sin embargo, al realizar los análisis bromatológicos, obtuvimos que tiene poca cantidad de proteína, por lo tanto, no era viable su utilización para nuestro proyecto. Entonces se descartó esta idea. Seguido de eso, se localizó a la empresa Tecnoalimentos, que es de Querétaro, la cual también almacena y procesa granos, y nos indicó que como su producto cuentan con la harina de gluten de maíz. Nos pasó la ficha técnica de los parámetros donde indicaba que contiene mínimo 60% de proteína. Por lo tanto, dijimos, bueno, es una opción para utilizar. Y al realizar los análisis bromatológicos en el laboratorio, se comprobó que efectivamente sí cuenta con 60% de proteína. En la determinación de los factores antinutricionales, hasta el momento tengo la determinación de ácido fítico para la pasta de soya, harina de gluten de maíz y harina de trigo, en donde se puede ver que la harina de gluten de maíz tiene menor cantidad que la pasta de soya y a su vez la harina de trigo presenta la menor cantidad. Enseguida de eso se contactó con la empresa Suntac, que es una de las principales desarrolladoras y comercializadoras de enzimas en China. A su vez tiene una sucursal en Brasil. Se realizó una reunión con las personas de Brasil para informarles de nuestro proyecto y ellos decidieron colaborar proporcionando las enzimas, por lo tanto ellos las desarrollaron. Esto se encuentra en proceso. Para ellos desarrollar las enzimas me pidieron la composición nutricional de las dietas, la cual se muestra a continuación. Estoy en espera de que me lleguen las enzimas con todas las especificaciones, así como el porcentaje de inclusión, que se lo dejamos a la empresa porque ellos son los expertos. Aquí les muestro unas imágenes de la realización de los análisis bromatológicos y donde ya estoy realizando todos los preparativos para empezar con el bioensayo. Y en los avances con respecto al área económica, tengo el análisis FODA, que en las fortalezas, que son los factores positivos internos del negocio, podemos observar que puede haber diferenciación del producto, sostenibilidad y reducción del impacto ambiental como ventaja competitiva, una estrategia de eficiencia en costos en caso de que resulte más económico, demanda de alimentos libres de ingredientes marinos, alianzas estratégicas, desarrollo de relaciones comerciales, desempeño nutricional comprobado, así como el marketing y posicionamiento. En las debilidades, que son los aspectos negativos internos, puede haber posible menor rendimiento nutricional,
dificultad para diferenciarse de otros sustitutos de la harina de pescado, un bajo nivel de diferenciación tecnológica, altos costos al desarrollar el alimento, dependencia de la oferta de harina de gluten de maíz, menor palatabilidad del alimento, falta de experiencia, así como capacidad de producción limitada. Por otra parte, los factores los factores externos, los positivos, que son las oportunidades, puede ser atraer mercados que valoran la acuacultura responsable, incorporación de nuevas tecnologías en nutrición acuícola, construcción de una marca fuerte y confiable, disponibilidad de materia prima a menor costo, negociación con múltiples proveedores, crecimiento del sector acuícola global, tendencias e ingredientes alternativos en la alimentación animal, enfoque en especies clave, así como validación científica del producto. En amenazas, la competencia con empresas consolidadas con el sector de alimentos acuícolas, rechazo en el mercado, ingresos de otras empresas con acceso a tecnologías avanzadas, fluctuación en la disponibilidad y precio de la harina de gluten de maíz, posibles fluctuaciones en calidad y composición del insumo, posible dependencia en el número reducido de proveedores, sensibilidad al precio del alimento y competencia con otras fuentes proteicas emergentes. En economía, tanto las debilidades y amenazas se ven como una opción de oportunidad. Se desarrolla este análisis con base en la teoría de competitividad de Porter para ver qué estrategias se pueden tomar para reducir las mismas y tener mejores resultados. Este es mi cronograma de actividades. Actualmente estoy en el semestre 3 y de mi parte sería todo.